La entregaron como mercancía a un apache por ser vieja e inservible, pero nadie imaginaba que ese guerrero del desierto le daría el amor más puro que mujer alguna había conocido jamás. En el pequeño pueblo de San Cristóbal, en el corazón del desierto de Sonora, el año 1889, había llegado cargado de polvo y promesas rotas. Remedios. Herrera caminaba por las calles empedradas con la cabeza gacha, sintiendo el peso de sus 52 años como si fueran piedras atadas a sus hombros. Cada paso resonaba en el silencio de la mañana, mientras las primeras luces del sol se filtraban entre las casas de adobe, pintando de oro las paredes que habían sido testigo de su juventud perdida. Hacía apenas 6 meses que Evaristo, su esposo de 30 años, había cerrado los ojos para siempre. La tuberculosis se lo había llevado lentamente, día tras día, hasta que su respiración se convirtió en un susurro y luego en nada. Remedios recordaba sus últimas palabras, pronunciadas con voz quebrada. «Cuídate, mi amor. Eres más fuerte de lo que crees». Pero ahora, caminando sola por esas calles que conocía de memoria, se preguntaba si Evaristo realmente la conocía, porque ella no se sentía fuerte. Se sentía como una hoja seca, esperando que el viento la llevara lejos. Sus 4 hijos, Ramón, Aurelio, Esperanza y Dolores, se habían reunido la noche anterior en la casa familiar. Remedios había preparado el guiso de frijoles que tanto les gustaba cuando eran niños, esperando que la comida suavizara la dureza de sus corazones. Pero las palabras que escuchó fueron como cuchillos que se clavaron en su alma. «Mamá, ya no podemos mantenerla», había dicho Ramón, el mayor, sin siquiera mirarla a los ojos. «Tenemos nuestras propias familias, nuestros propios problemas. Usted necesita encontrar un nuevo hogar». Aurelio había asentido con la cabeza, jugando nerviosamente con su sombrero. «Es por su bien, mamá. Una mujer sola de su edad no es natural. Necesita un hombre que la proteja». Esperanza, su única hija, había permanecido en silencio, evitando la mirada suplicante de su madre. Y Dolores, el más joven, había murmurado algo sobre responsabilidades y tiempos difíciles antes de salir de la casa sin terminar su comida. Esa mañana, mientras barría el patio de su pequeña casa, Remedios escuchó las voces de sus vecinas. Doña Carmen y Doña Luz hablaban en voz alta, sabiendo perfectamente que ella podía oírlas. «Pobre Remedios», decía Carmen con falsa compasión. 52 años y todavía cree que alguien la va a querer. Luz se reía con malicia. ¿Quién va a querer a una vieja arrugada como ella? Ya se le pasó el tiempo. Debería resignarse a cuidar nietos ajenos. Las palabras se clavaron en el corazón de Remedios como espinas. Se miró las manos, curtidas por años de trabajo, y sintió que cada línea en su rostro era una marca de fracaso. El espejo de su habitación le devolvía la imagen de una mujer que había perdido la batalla contra el tiempo. Su cabello, una vez negro como la noche, ahora tenía hebras plateadas que brillaban bajo la luz. Su cintura ya no era la de una jovencita, y sus ojos, aunque todavía hermosos, estaban rodeados de pequeñas arrugas que contaban la historia de sus lágrimas. Fue entonces cuando Joaquín Morales llegó al pueblo. Era un comerciante próspero de Hermosillo, viudo y con dinero suficiente para comprar respeto. Tenía 45 años, bigote cuidadosamente arreglado y la arrogancia de quien nunca había conocido la verdadera necesidad. Ramón se acercó a él con la desesperación de quien busca deshacerse de una carga. «Don Joaquín», le dijo, «mi madre es una mujer trabajadora, sabe cocinar, limpiar, cuidar una casa. Sería una buena esposa para un hombre distinguido como usted». Joaquín miró a Remedios como si fuera un caballo en el mercado. La examinó de arriba abajo, frunciendo el ceño ante cada imperfección que encontraba. «¿Cuántos años tiene?», preguntó sin dirigirse a ella directamente. «52, señor», respondió Ramón, tragando saliva. Joaquín soltó una carcajada que resonó por toda la plaza. «¿52? ¿Me toma por tonto? Yo busco una mujer que me dé hijos, que me acompañe en la juventud, no una anciana que me recuerde mi propia mortalidad». La humillación fue total. Toda la plaza había escuchado las palabras de Joaquín. Los comerciantes dejaron de vender, las mujeres suspendieron sus conversaciones, los niños se quedaron quietos. Remedios sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Quiso correr, esconderse, desaparecer,
pero sus piernas parecían de plomo. Joaquín siguió hablando, dirigiéndose ahora a la multitud como si fuera un espectáculo. Esta es la diferencia entre un hombre con opciones y un hombre desesperado. Yo puedo elegir a la más bella de las jóvenes. ¿Para qué conformarme con sobras? Ramón intentó salvar la situación. Don Joaquín, tal vez podríamos hablar de una dote. Pero Joaquín ya se alejaba, riendo y haciendo gestos despectivos. Ni con todo el oro del mundo, gritó por encima del hombro. Busquen a alguien más desesperado que yo. La plaza se llenó de murmullos y risas ahogadas. Remedios corrió hacia su casa, sintiendo las miradas como dagas en su espalda. Se encerró en su habitación y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Sus hijos llegaron esa noche con caras largas y reproches en los ojos. «Mamá, nos hizo quedar mal», dijo Esperanza. «Ahora todo el pueblo sabe que no conseguimos casarla». Aurelio agregó: «Tal vez deberíamos bajar nuestras expectativas». Fue entonces cuando apareció él. Águila Dorada llegó al pueblo al día siguiente, cabalgando un magnífico caballo pinto, seguido por 2 guerreros más jóvenes. Era un hombre imponente, de piel bronceada por el sol del desierto, cabello largo y negro como la noche, y ojos que parecían guardar los secretos del viento. Vestía una mezcla de ropas tradicionales apaches y prendas mexicanas, señal de que navegaba entre 2 mundos con la sabiduría de quien conoce ambos. Los comerciantes del pueblo lo conocían bien. Águila Dorada era respetado incluso por quienes desconfiaban de los apaches. Traía pieles de búfalo, turquesas del norte, y siempre pagaba con plata buena. Nunca causaba problemas. Nunca bebía hasta perder la razón. Nunca miraba con malos ojos a las mujeres del pueblo. Era, según decían, un hombre de honor en un mundo donde el honor escaseaba. Ese día, Águila Dorada había terminado sus negocios cuando vio a Remedios caminando hacia el pozo del pueblo. Algo en su manera de moverse, en la dignidad que mantenía a pesar de la tristeza que la rodeaba como una sombra, llamó su atención. La observó mientras llenaba su cántaro de agua, notando la gracia natural de sus movimientos, la fortaleza silenciosa en su postura. Cuando Ramón se acercó a él esa tarde, desesperado por encontrar una solución a su problema, Águila Dorada escuchó en silencio. «Es una buena mujer», decía Ramón. «Sabe trabajar, es callada, no da problemas». Pero mientras hablaba, Águila Dorada pensaba en los ojos de Remedios, en la tristeza noble que había visto en ellos, en la manera en que había cargado ese cántaro como si fuera lo más importante del mundo. «Hablaré con ella», dijo finalmente Águila Dorada, y sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Ramón parpadeó, sin creer lo que escuchaba. «¿Hablaré con ella?», repitió. «Quiere decir que…». Águila Dorada asintió lentamente. 20 caballos, mantas, provisiones para todo el invierno. Ese es mi precio». Ramón sintió que el corazón se le salía del pecho. Era más de lo que habían soñado. Era la salvación que necesitaban. Esa noche, cuando le dijeron a Remedios lo que había sucedido, ella sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Un apache. La estaban entregando a un apache como si fuera ganado. Pero en el fondo de su desesperación, había una chispa de algo que no sabía si era esperanza o simplemente curiosidad. Porque en los ojos de Águila Dorada, cuando la había mirado junto al pozo, había visto algo que no había visto en los ojos de ningún hombre en mucho tiempo: respeto. La noticia se extendió por San Cristóbal como fuego en pastizal seco. Remedios Herrera, la viuda de 52 años que nadie quería, se casaría con un apache. Las lenguas se soltaron con una crueldad que parecía alimentarse de sí misma. En la tienda de don Patricio, las mujeres susurraban mientras compraban harina y frijoles. «Se va a arrepentir», decía doña Carmen, moviendo la cabeza con falsa preocupación. «Los apaches no tratan bien a las mujeres mexicanas. La van a hacer su esclava». Doña Luz agregaba leña al fuego de los chismes. «Dicen que las obligan a caminar descalzas por el desierto, que las hacen cargar todo el peso mientras ellos van a caballo». Sus palabras se mezclaban con otras voces, creando un coro de prejuicios que llegaba a los oídos de Remedios como una sentencia. Algunas mujeres más jóvenes se reían abiertamente. «Por lo menos alguien la quiso», decían con sarcasmo, «aunque sea un salvaje». Pero entre todas esas voces crueles, había una que permanecía en silencio. Don Esteban,
El viejo maestro del pueblo había conocido a Águila Dorada en sus múltiples visitas comerciales. Era un hombre educado, que había leído libros en español y que hablaba con la sabiduría de quien había vivido en ambos mundos. Cuando escuchó los comentarios venenosos de las mujeres, se limitó a mover la cabeza y murmurar: «Hablan de lo que no conocen. Ese hombre tiene más honor en el dedo meñique que muchos en todo el cuerpo». Mientras tanto, en la casa de los Herrera, los preparativos se llevaban a cabo con una frialdad que partía el alma. Los hijos de Remedios actuaban como si estuvieran organizando la venta de una propiedad, no la boda de su madre. Ramón contaba y recontaba los caballos que Águila Dorada había prometido, calculando cuánto dinero representaban. Aurelio revisaba las mantas y provisiones como si fuera un inventario comercial. Esperanza empacaba las pocas pertenencias de su madre en un baúl pequeño, seleccionando solo lo más básico, como si el resto de su vida pasada no mereciera ser llevado al futuro. Dolores, el más joven, era el único que mostraba algo parecido a la culpa. Se acercó a su madre la noche antes de la ceremonia y le puso una mano temblorosa en el hombro. «Mamá», murmuró, «¿está segura de que quiere hacer esto?». Remedios lo miró con ojos cansados, pero todavía llenos de amor maternal. «Mijo», le dijo con voz suave, «cuando ya no tienes opciones, cualquier camino se vuelve el correcto». Dolores bajó la cabeza, sintiéndose más pequeño que nunca. La ceremonia fue un evento extraño, mezcla de tradiciones mexicanas y protocolos apaches que nadie en el pueblo entendía completamente. El padre González, reacio pero obligado por las circunstancias, realizó una bendición rápida en la iglesia. Sus palabras sonaron huecas, pronunciadas más por obligación que por convicción. «Que Dios los bendiga y los proteja», murmuró. Pero sus ojos decían claramente que él no esperaba que esa protección divina fuera necesaria por mucho tiempo. Águila Dorada llegó vestido con sus mejores galas. Una camisa de ante, decorada con cuentas de colores, pantalones de cuero suave y un collar de turquesas que brillaba bajo el sol mexicano. Sus dos acompañantes, guerreros jóvenes llamados Viento Nocturno y Piedra Firme, permanecían a su lado con expresiones serias pero respetuosas. No parecían los salvajes que describían los chismes del pueblo. Parecían hombres